Muy bien, esta ya es la tercera parte de una enseñanza sobre el bautismo en agua, ¿verdad? Ustedes creo que ya están bien enterados que existen dos bautismos según la Biblia. Bueno, realmente hay tres bautismos, si incluimos el bautismo de Juan el Bautista, que Juan el Bautista no bautizaba en el nombre de Jesús, sino que bautizaba para arrepentimiento. Eso lo vamos a ver ahorita dentro de un ratito. Pero los bautismos que quedaron para la iglesia Jesucristo, o sea, para la iglesia cristiana, es el bautismo en agua y el bautismo por el Espíritu Santo. El bautismo por agua le corresponde al hombre ministrarlo, y el bautismo por el Espíritu Santo, pues, es por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, que Él lo da a quien Él quiere, ¿verdad? Aprendimos en las partes anteriores que es un mandamiento de Jesús, como dijo la hermana, ¿verdad? Es un mandamiento que Jesús dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por eso la iglesia de Dios debe de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún así existen otros textos que digan en el nombre de Jesús. Esto no contradice en nada al mandamiento de Jesús, que Jesús dio, sino que más bien ustedes saben que en Jesús habita corporalmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo vimos en su bautismo. Jesús se dio como ejemplo de lo que es obedecer, ¿verdad? Si él no tenía necesidad de bautizarse, él se bautizó, porque nosotros, que sí tenemos necesidad de esa salvación, no lo vamos a hacer, ¿verdad? También aprendimos que el requisito para poder bautizarse es creer en él, ¿va? Creer en él con todo nuestro corazón, saber que Jesús es nuestro Señor y Salvador, y haber un arrepentimiento en nosotros, ¿va? También aprendimos que por esa misma razón que la Biblia dice que el que creyera y fuere bautizado será salvo, un niño no se puede bautizar, ¿no? Me refiero a un bebé, porque un bebé no puede tomar la decisión de creer en alguien, ¿verdad? Incluso hablamos de que los niños de 5 o 6 años todavía no pueden tomar esa decisión, porque ellos, pues, a cualquier cuestión que les estén contando, ellos no van a creer, porque ellos todavía son inocentes. Entonces, tiene que haber una madurez ya en el jovencito para poder bautizarse, y ustedes saben que este domingo, pues, varios jovencitos se van a tomar la decisión de bautizarse, pero ellos ya saben lo que están haciendo. Ni sus papás, ni la hermana, nadie los está obligando a hacer esto, sino que es algo que nace de su corazón, ¿verdad? Entonces, vimos cómo Felipe fue a predicarle al eunuco, y el eunuco mandó a parar el carro porque encontró agua, y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y le bautizó, y algo bien importante que decía ahí es de que el eunuco siguió gozoso su camino. Que el bautizarse, muchas veces cuando alguien se bautiza está así como todo pistolenco. Muchas veces el enemigo pone esa tristeza porque tal vez quiere robarnos las bendiciones, pero bautizarse debe ser un motivo de gozo, un motivo de alegría, ¿verdad? Y bueno, también vimos la cita bíblica con la que vamos a abrir esta tercera enseñanza, que está en Hechos capítulo 10, verso 44. Yo lo invito a usted que me acompañe a Hechos capítulo 10, verso 44. Y cuando usted lo tenga, pueda glorificar a Dios con un fuerte amén, ¿verdad? Amén. Muy bien. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pueden sentarse, hermano. Y les había hablado yo del contexto de esta cita bíblica, cómo Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, y una persona que daba limosna al pueblo, es decir, ayudaba al necesitado. Habíamos hablado sobre que la misericordia trae consigo misericordia. Por eso es que dice en San Mateo capítulo 5, verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando usted es misericordioso con sus semejantes, Dios es misericordioso con usted. Entonces, el hombre llamado Cornelio, él era misericordioso. Yo lo había bendecido de una manera grande, pero él compartía de esas bendiciones que yo le había dado con su prójimo. Entonces, Dios se acordó de él y mandó a unos ángeles a decirle que llamara a Pedro.
Imagínense, los ángeles podían anunciar el evangelio de Jesús, pero el anunciar el evangelio de Jesús, Dios se lo dejó a sus hijos, o sea, a los cristianos, ¿sí? O sea, el ángel le podía decir, mira, cree en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero no, le dijo, manda a llamar a Pedro. Y al mismo tiempo, Dios estaba preparando a Pedro en el otro lado, también con una visión que él tuvo sobre un manto que caía, y Pedro comprendió que tenía que ir, porque para los judíos no era agradable visitar a los gentiles. Los gentiles eran todas aquellas personas que no eran judíos. Entonces, Pedro fue, y cuando Pedro fue, algo bien importante es que Cornelio tenía reunida a toda su familia y aún amigos. Así lo dice la palabra. Entonces, cuando usted lo llega a visitar un siervo de Dios y usted reúne a su familia y le dice, bueno, me apaga la tele, me apagas el radio, me dejas de hacer eso, vamos a escuchar, usted está bendiciendo a su familia. Y Cornelio bendijo a su familia. Entonces, cuando Cornelio juntó a todos para escuchar, sin duda les digo, yo estoy casi que seguro que les digo, ahí te ponen atención porque este hombre, un ángel, me dijo que lo mandara a traer, algo especial a de traer, ¿va? Entonces, cuando Pedro comenzó a hablar sobre Jesucristo, sobre el evangelio de Jesucristo, dice en el verso 44 que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ese mismo Espíritu Santo que cayó en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, ese mismo Espíritu Santo cayó sobre unas personas que no habían estado ni un día con Jesucristo, a diferencia de los que habían estado 3 años con Jesús. Entonces, la promesa del Espíritu Santo, hermanos, es para todo aquel que en él cree. Entonces, cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, dice que los fieles de la circuncisión, según el verso 45, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, se quedaron asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ellos no podían creer. Y muchas veces nosotros, cuando venimos y tal vez entra a una persona en la iglesia, y tal vez uno no conoce tal vez la vida de esta persona, y mira que el Espíritu Santo cae sobre ella, nos asombramos, pero Dios es misericordioso, hermano. Dios quiere rescatar a toda la gente. Y sigue diciendo en el verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas. Estas personas ni habían escuchado hablar de las lenguas, ni oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Habíamos visto que mucha gente primero se bautizaba y de ahí caía el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aquí fue al revés, primero cayó el Espíritu Santo y si Dios aceptó a esas personas, ¿quién somos nosotros para decirle que no? ¿Verdad? Entonces, mandó a bautizarles, y dice en el verso 48, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, volvamos a corroborar esto, que muchas veces en la Biblia se omiten ciertas cosas, no porque no sea así, sino que es por cuestión de narrativa de la palabra de Dios. Yo les explicaba ahí la diferencia entre cuando Salomón pide sabiduría en el libro de Crónicas al libro de Reyes. En el libro de Reyes dice que solamente pidió sabiduría, pero en el libro de Crónicas dice que pidió sabiduría y ciencia. Entonces realmente lo que pidió Salomón fue sabiduría y ciencia, aunque el libro de Reyes no lo diga. El hecho de que no lo diga no quiere decir que no lo haya hecho así. El hecho de que los discípulos no digan que bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no significa que no haya sido así. Al decir que bautizaban en el nombre del Señor Jesús, quiere decir que bautizaban como Jesús había mandado bautizar. Yo quiero que me acompañe ahora a Hechos capítulo 19, más adelantito, verso 1. Hechos capítulo 19, verso 1, ¿verdad? Y aquí nos vamos a aprender de que cuando la iglesia comenzó a crecer, había muchas personas que se habían bautizado, pero se habían bautizado en el bautismo de Juan el Bautista. Entonces era un bautismo diferente. Entonces miren el verso 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense, lo importante que usted conozca la palabra de Dios. Por eso son importantes estas enseñanzas. Fíjense que estos hombres ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Nadie les había hablado que existía un Espíritu Santo. Sí sabían que Jesús existía y que Jesús se había entregado a ellos en la cruz del Calvario, pero nadie les había explicado que existía un Espíritu Santo. Y sigue diciendo
les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, verso 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos les dijeron, en el bautismo de Juan. Ellos no habían sido bautizados ni siquiera en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos habían sido bautizados como Juan había empezado a bautizar. Pero Juan había venido a preparar el camino del Señor. No era esa la forma de bautizarse. Entonces viene y sigue diciendo en el verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, fueron bautizados nuevamente porque ese bautismo no era el que se tenía que hacer. Entonces usted tiene que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque es el bautismo que usted tiene que hacer. Y sigue diciendo, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, verso 6, y habían impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Imaginen, estos 12 hombres no conocían ni del Espíritu Santo, y cuando llega Pablo a instruirlos, a darles el conocimiento que sí existía un Espíritu Santo, que el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que era necesario que ellos se bautizaran así, y luego ellos imponen las manos sobre ellos y cae el Espíritu Santo. Aquí fue al revés, primero se bautizaron y ahí cayó el Espíritu Santo. A diferencia que cuando Pedro habló, que cayó primero el Espíritu Santo y después se bautizaron. Entonces no hay un orden para los bautismos. Puede ser que primero usted sea bautizado por el Espíritu Santo y después sea bautizado en agua, o al revés, que primero sea bautizado en agua y después sea bautizado por el Espíritu Santo. Entonces dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Imagínense, esta gente que ni siquiera sabía que había Espíritu Santo, el Espíritu Santo los tomó para profetizar. Entonces, la profecía, porque también hay enseñanzas que están en contra de la profecía aún existe. Lo que sí también existe es que hay falsos profetas, eso sí es cierto. A mí me sucedió en una ocasión que había unos hermanos que iban a la iglesia donde yo iba, que de vez en cuando frecuentaban la iglesia y eran profetas. Y resulta que cuando yo me casé, se me chispoteó y no los invité a la boda, ¿verdad? Entonces ellos no sabían que me había casado, pero sí sabían que yo me iba a casar. Entonces el hermano viene y me da una profecía y me dice, en limosina va a venir tu esposa cuando te cases. Yo dije, será Señor que me vuelvo a casar. Él, imagínate, estaba profetizando de su corazón. Y así sucede muchas veces en las iglesias y muchas veces la gente por temor a que digan algo, no dice algo en las profecías. O sea, las profecías existen, pero también existe gente que profetiza de su corazón. Pero no ese es el tema, ¿verdad? Vamos a seguir con el bautismo. Luego, lo quisiera que me acompañara a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Mira el consejo que da Pablo a la iglesia que está en Colosas. Les dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Imagínense, las tradiciones, si no están contrarias a Dios, no son malas. Por ejemplo, hay gente que tiene por tradición juntarse con la familia, comer todos los días un panito con café, y si hablan de Dios está muy bien, pero si la tradición se opone a la palabra, lo siento mucho, la tradición ahí no va. Si la tradición está de acuerdo a la palabra, excelente, qué bien. Si usted como tradición está viniendo todos los días a la iglesia, siga con esa tradición, ¿verdad? Siga viniendo a la iglesia, tradicionalmente viene a la iglesia. Pero si su tradición, lo que usted ya practica, está en contra de la palabra, entonces ya ahí usted dice, momento, yo quiero obedecerle al Señor. Entonces dice que nadie nos engañe con respecto a eso, ¿va? Con respecto a las tradiciones y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por si acaso usted alguien me decía, no, es que Jesús no es Dios. Miren lo que dice aquí, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda. O sea, en él habitaba Dios completamente. En Jesús. Por eso que cuando creo que fue Tomás el que no creía, o fue Felipe, no me recuerdo quién de los dos, dijo, muéstranos al Padre y nos basta.
Y viene él y le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. No sabéis que yo soy el Padre y el Padre es en mí. El que ha visto, me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, realmente Jesús es Dios, ¿verdad? Y dice en el verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesucristo es la cabeza de todo, hermanos. Es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y Él es el que guía su iglesia. Y sigue diciendo en el verso 11, en Él también fuiste circuncidados, no con circuncisión hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, fíjense, hermanos, que los judíos tenían por costumbre circuncidarse a los varones, pero nosotros ya no tenemos necesidad de hacer eso, ¿verdad? Increíble, aún hay ciertas religiones que circuncidan a los hombres, porque si no, no hay salvación. Increíble. Y miren, tiene un manejo de la palabra tremendo esta gente, que si alguien no preparado se choca con ellos, capaz hasta que lo terminan convenciendo. Porque la Biblia dice, y si fuera posible, engañarán a los escogidos. Porque muchas veces engañan a los escogidos. Entonces es necesario que usted se nutra de la palabra de Dios para no ser engañado. Entonces resulta que usted no necesita circuncidarse, porque la circuncisión, como dice aquí en el verso 11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, una circuncisión del corazón, donde Dios ya cambia nuestra manera de vivir. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Nosotros tenemos un cuerpo pecaminoso carnal, nosotros renunciamos a ese cuerpo en la circuncisión de Cristo. Miren lo que dice el verso 12, y aquí va la enseñanza con respecto al bautismo. En el verso 12 dice, sepultados con él en el bautismo. Se recuerda que yo le había comentado en la enseñanza anterior que íbamos a ver qué era lo correcto, si estando en el agua nos sentamos, nos echamos para adelante, para un lado, para el otro, para atrás. ¿Cómo es la forma correcta de bautizarse? ¿Cómo sepultan a una persona? ¿Ya que la bautizarán con la cara para abajo? ¿O de lado? La bautizan boca arriba. Ajá, con la boca. Hay ciertas costumbres que viendo al sol, que no viendo al sol. No importa dónde miren, la cosa que lo hacen, que viendo para arriba. Entonces, por eso es que el bautismo tiene que ser por inmersión, porque simboliza una muerte al pecado. O sea, simboliza que yo morí juntamente con Cristo, pero si morí juntamente con Cristo, voy a resucitar juntamente con Él. Entonces, por eso que el bautismo es para atrás, porque ese viejo hombre se está muriendo y nace una nueva criatura en Cristo Jesús. Miren lo que dice acá, sigue diciendo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Por eso es que usted muere y resucita en el bautismo. Y sigue diciendo, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y si usted hace esta obediencia de bautizarse como Dios manda, quiere decir que el día que usted y yo tengamos que dejar este cuerpo mortal, no importa si usted se quema, si usted, que Dios nos libre, ¿va? Si me parten en dos o lo que sea, pero de un día resucitaré porque yo creí en Cristo. ¿Va? Entonces, miren lo que dice ahora en Romanos capítulo 6, verso 1. Romanos capítulo 6, verso 1. Espero que esté aprendiendo que el bautizarse es un acto de obediencia, es un deseo de seguir a Cristo y que el requisito es creer en Él, confiar en Él, arrepentirse de los pecados que he cometido y tratar la manera de ya no caer en lo mismo. Por eso que dice aquí en el verso 1 del capítulo 6, ¿qué pues diremos? Dice Pablo. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, como la gracia abunda, entonces yo voy a pecar todos los días, ¿vale? Señor, perdóname por lo que hice. Miren, hermanos, todos luchamos contra algún pecado especial, ¿verdad? Algunos tal vez con el que son muy enojados y andan maltratando a medio mundo, ¿verdad? Otros que de repente que se le pegan mucho las cosas en las manos, ¿verdad? Y se andan llevando cositas que no son. Otros tal vez ahí que les gustan mucho las chicas, otros que tal vez les gustan mucho los chicos, y todos tenemos algo con lo cual estamos luchando, ¿verdad? Y hay que ser sinceros, hermano, porque no
no podemos llevarnos de santitos, todos estamos en el caminar, dice la palabra de Dios, que Él perfeccionará la obra en nosotros. Pero dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera. Nosotros tenemos que esforzarnos, hermano. No quiere decir esto, yo pequé ayer y pequé antier, ya no voy a la iglesia. No. Quiere decir, esfuérzate por ya no hacerlo. Si caíste, hermano, pues vuélvete a levantar. Pero hay que estar consciente que ya no lo tengo que hacer. Y si vuelvo a caer, pues me levanto y digo, Señor, perdóname, pero no tengo que hacer de esto una costumbre, ¿verdad? Yo tengo que pedirle a Dios que me dé ese espíritu de poder, de amor y dominio propio que dice en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7. Y sigue diciendo en el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿quiénes han muerto al pecado? Según lo que ya aprendimos, los que se bautizaron, porque eso simboliza el bautismo, la muerte al pecado. ¿Sí? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso significa, hermanos, los que se van a bautizar, que si nosotros vamos a morir al pecado, ya no tenemos que vivir en el pecado. Tenemos que luchar contra eso. Y sigue diciendo, o no sabéis, miren lo que dice el verso 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Más claro, ni el agua de chocolate, ¿verdad? Sigue diciendo, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados, dice la palabra, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, después del bautismo, tiene que haber una vida nueva. Tengo que esforzarme por dejar de hacer aquellas cosas que solía hacer. Tengo que tener la manera de esforzarme. Y quiero decirle que el único que lo va a acusar es el enemigo. Dios no lo va a acusar. El día que usted, ya andando en vida nueva, usted falle, Dios está dispuesto a perdonarle. Pero Él desea que usted cada día, como dice aquel canto, renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Mire, cante con todo el corazón eso. Dígale al Señor que lo renueve, principalmente si ya nos bautizamos. Yo le pido al Señor, Señor, quita todos esos pensamientos que a ti no te agradan, quita todas esas actitudes que yo hago que a ti no te agradan, Señor, en los pecados que yo te estoy fallando, ayúdame a que ya no fallen en estos pecados. ¿Verdad? Pero tiene que haber una nueva mente y tenemos que andar como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, dice, así también nos seremos en la de su resurrección. Y cuando Cristo resucitó, ¿para dónde agarró? ¿Se agarró otra vez para abajo o se fue para arriba? Entonces, si no queremos agarrar para arriba, tenemos que andar en vida nueva. ¿Sí? Y bueno, con este texto voy a terminar porque no quiero hacer esta enseñanza muy larga. El día jueves terminamos con la cuarta y última parte y vamos a terminar con este texto y los voy a dejar ahí con ganas de ver esta última enseñanza. Dice en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Aquí ya nos metimos un poquito a las profundidades de la palabra, ¿sí? 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Cuando usted lo tenga, puede glorificar a Dios con un fuerte amén. Así, amén, porque ya es la última cita y ustedes, ya voy a cenar, ¿va? Entonces, pero ya va lleno espiritualmente, es lo más importante, ¿sí? 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo no tuvo que padecer varias veces, fue un solo sacrificio por nuestros pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a dónde? Sea Calitra, al norte, no, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Usted sabe que cuando Cristo murió en la carne, fue vivificado en espíritu y sigue diciendo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Miren, hermanos, esto ya es camisa de 11 varas, porque aquí es donde nace esa doctrina que yo le comenté del bautismo por los muertos. Porque según los mormones, Cristo le fue a bautizar a las personas cuando fue al infierno.
Y dice, porque ahí dice que en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, por eso es importante conocer mucho la palabra de Dios. Y ya vamos a hacer un estudio sobre cuerpo, alma y espíritu. Porque es importante que usted sepa que el cuerpo se queda ahí. Pero usted va a resucitar, no va a resucitar con el cuerpo que se está pudriendo. Va a resucitar con un cuerpo espiritual. Un cuerpo que ya lleva en sí integrado el espíritu. Va. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, capítulo 12, versos 7 a 9. Dice que el cuerpo vuelva al polvo como era y que el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Entonces yo quiero decirles que su espíritu, mi espíritu, el espíritu del bolito, el espíritu del asesino, el espíritu de quien sea, vuelve a Dios quien lo dio. Porque el espíritu no es el que lo hace a usted pecar, hermano. El espíritu no lo hace a usted pecar. Lo que a usted lo hace pecar es el alma. Por eso es que dice allá en Ezequiel, si no estoy mal, el alma que pecare, esa manera. Porque el alma es la que toma las decisiones. Este cuerpo lo conduce mi alma. En mi alma están mis pensamientos, están mis emociones, están mis decisiones. En el alma está mi corazón y está mi mente. Entonces, cuando Jesucristo le fue a predicar a espíritus encarcelados, definitivamente no eran personas. Porque los espíritus de las personas no están en el Hades, no están en el infierno. Lo que estaba ahí eran los ángeles que le desobedecieron a Cristo. Si usted lee el libro de los Hebreos, dice que los ángeles son espíritus ministradores. Son llamas de fuego. Todos los ángeles son espíritus. Por eso es que los demonios son espíritus, porque son ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Porque son espíritus. Y eso es bien importante entenderlo, hermano, si no lo envuelven a uno. Ay, Dios, le pegan una enrollada a usted y usted ya va a terminar bautizándose por los muertos también. Entonces, según la creencia de ellos, que van los mormones, les conté, ¿verdad? Que iban los que ya habían muerto a bautizarse, a predicar allá al otro lado. Aparte, la palabra predicar, solamente en sí predicar, no significa mayor cosa. Si usted predica el evangelio, está evangelizando. No sé si me lo voy a entender. Si usted predica una enseñanza, está enseñando. Entonces, un maestro predica una enseñanza. Un evangelista predica el evangelio. Un profeta predica una profecía. Entonces, la palabra predica es como un sinónimo de hablar. Entonces, Jesucristo les fue a predicar, pero no quiere decir que les fue a evangelizar. Les fue a decir cosas que ni usted ni yo sabemos qué le fue a decir a estos espíritus. Tal vez les fue a decir, se los dije, no sé, pero no era una predicación para salvación. Él les fue a hablar. ¿Qué les fue a decir? Es un misterio de la palabra de Dios. Verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Va? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Por eso que muchos piensan que fueron personas. Pues las personas, en los espíritus de las personas no rinden cuentas. Lo que rinde cuenta es el alma. Por eso que Jesucristo decía, no temáis a los que pueden matar el cuerpo. Temer a aquel que puede meter tu cuerpo y tu alma en el infierno. Y es solamente el poder lo tiene Dios. Entonces, tu espíritu no tiene cuentas que dar. Entonces sigue diciendo, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. 8 personas fueron salvadas por agua. Noé, ¿cómo se llama? Sus hijas, sus hijos y sus nueras. No sé si tenía hijas también. Eran 3 hijos, las 2 nueras, las 3 nueras, la esposa y Noé. 8 personas. Entonces, ellos fueron, porque fueron los que le creyeron. Pero miren lo que dice el verso 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Así como ellos se salvaron de ese mundo pecaminoso y le creyeron a Dios y entraron al arca por obediencia, el bautismo ahora corresponde a eso. Si usted le cree a Dios y ya no quiere estar en este mundo pecaminoso, usted se va a bautizar por obediencia, para salvación. Y sigue diciendo, nos salva, no quitando las injusticias de la carne. Eso quiere decir que no, nosotros vamos a tener siempre tipo pecaminoso, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. A él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A Jesús. Entonces, hermano, ¿con qué estamos finalizando esta tercera parte del bautismo, hermano? Que el bautismo simboliza una muerte
hacia el pecado y una resurrección a una nueva vida. Por eso es de que la iglesia, tradicionalmente la iglesia evangélica, bautiza hacia atrás, porque nadie se muere hacia el frente. Yo no he visto a alguien que cuando lo entierre lo pongan con la boca abajo. No lo he visto. O que lo pongan de lado, no lo he visto. Por eso es que la iglesia lo hace así. Hay iglesias que lo que hacen es agacharse, ¿va? Entonces, yo creo que no tiene mucho que ver, pero yo quiero que usted sepa que se bautiza así porque simboliza la muerte del viejo hombre que éramos y que están haciendo un nuevo hombre. Y ahí vamos a cantar: somos bautizados como manda el Salvador, el grande gozo tengo yo en mi corazón. Y usted se va a gozar con los que se gozan, que son sus hermanitos. Denle palmas al Rey de Reyes y señores. Yo le invito a que